Hola, bienvenidos de nuevo a la lectura de la historia de los heterodoxos españoles por Marcelino Menéndez Pelayo. Lo habíamos dejado, estamos todavía con los visigodos, con la muerte del rey Teovigildo, y vamos a seguir entonces con los escritos apócrifos, materialismo de un obispo. La fe se acrisolaba con la persecución, pero el pueblo cristiano veíase expuesto a otro peligro mayor por la ligereza o credulidad de algunos de sus prelados. Los errores de dos de ellos, aunque el nombre de uno solo, han llegado a nuestra noticia en las áureas cartas de Liciniano, que son de los más curiosos monumentos de la ciencia española de aquellos días. Liciniano, obispo de Cartago Espartaria, o sea, Cartagena, y no de la Cartago de África, como algunos han supuesto, fue uno de los desterrados por Leovigildo, y es fama que murió trágicamente en Constantinopla, envenenado por sus émulos. De las obras de este ilustre varón solo tenemos 3 epístolas. La segunda y la tercera interesan a nuestro propósito. Enderezada fue la segunda a Vicencio, obispo de Ibiza, que había admitido por auténtica una carta a nombre de Cristo que se suponía caída del cielo. Esta ficción no es única en la historia de la Iglesia, pertenece al mismo género de apócrifos que la carta del Redentor a Abgaro de Edesa o de la Virgen a los ciudadanos de Mesina. Sectas gnósticas hubo que fundaban sus imaginaciones en documentos emanados de tan alto origen y caídos a la tierra por especial providencia. El autor de la carta que se esparció en Ibiza no debía de ser gnóstico, sino quizás judío o cristiano algo judaizante y farisaico, puesto que exageraba el precepto de descanso en el domingo, extendiéndose aún a las cosas necesarias para la preparación del alimento, y vedando el ponerse en camino ni hacer obra alguna liberal en tales días. Con razón exclama el obispo de Cartagena: ojalá que el pueblo cristiano, ya que no frecuentara la iglesia en ese día, hiciera algo de provecho y no danzase. La tal carta que se decía en Roma sobre el altar de San Pedro fue recitada desde el púlpito por el obispo para que llegara a conocimiento de todos los fieles. Liciniano reprende la necia facilidad de Vicencio en recibir aquel escrito, donde ni se encontraba locución elegante ni doctrina sana. De trascendencia mucho mayor es la epístola tercera, in qua ostenditus angelos et animas rationales esse spiritus sive totios corporis expertes, dirigida al diácono Epifanio y suscrita por Liciniano y Severo, obispo malacenitano. Otro obispo, cuyo nombre tuvieron la cortesía o reverencia de omitir los impugnadores, negaba la espiritualidad del alma racional y de los ángeles, aseverando que todo, fuera de Dios, era corpóreo. La afirmación materialista apenas podía ir más allá, y los que la consideran como el término de la ciencia novísima pueden contar en el triste catálogo de sus predecesores a un anónimo obispo español del siglo VI. La cuestión no era entonces tan clara como hoy. Aunque todos los padres de la iglesia griega y latina convinieron en la espiritualidad e inmortalidad del alma, no ha de dudarse que algunos se habían explicado con cierta obscuridad y falta de precisión científica, que para el error podían ofrecer no solo pretextos, sino armas. Tertuliano y Arnovio se extraviaron en esta cuestión. Nota abajo: Tertuliano afirma resueltamente la corporeidad del alma de ánima. Pero cuando otros hablan de la materia del alma, ha de entenderse siempre de una materia sutilísima y diversa de la corpórea.
Fuera de que el alma no es para ellos el principio racional que llamaban neuma, sino el principio vital apellidado psique. Al error del ignorado obispo oponen el de Cartagena y el de Málaga dos especies de argumentos, unos de autoridad y otros de razón. Me fijaré especialmente en los segundos. Dicen, todo cuerpo vivo, dice Liciniano, consta de 3 elementos. Es absurdo decir que la sustancia del alma esté compuesta de ninguno de ellos. Si el alma es imagen de Dios, no puede ser cuerpo. El alma, decían los materialistas de entonces, es corpórea porque está contenida en algún lugar. Y Liciniano y Severo dan esta admirable respuesta. Comillas, rogámoste que nos digas en qué lugar puede estar contenida el alma. Si la contiene el cuerpo, de mejor calidad es el cuerpo continente que el alma contenida. Es absurdo decir que el cuerpo supera en excelencia al alma. Luego el alma es la que contiene y el cuerpo lo contenido. Si el alma rige y vivifica el cuerpo, tiene que contenerle y no está limitada por el cuerpo que contiene, a la manera del odre lleno de agua. Está toda interior, toda exteriormente, tanto en la parte mayor del cuerpo como en la menor. Si tocas con el dedo una extremidad del cuerpo, toda el alma siente. Y siendo 5 los sentidos corporales, ella no está dividida en los sentidos. Toda oye, toda ve, toda huele, toda toca, toda gusta. Y cuando mueve el cuerpo de su lugar, ella no es movida. Y por eso distinguimos bien 3 naturalezas. La de Dios, que ni está en tiempo ni en lugar. La del espíritu racional, que está en tiempo, mas no en lugar. La de la materia, que está en lugar y en tiempo. Pero ¿acaso se replicará? El alma no puede existir fuera del cuerpo, su cantidad está limitada por la de éste. Según eso, prosigue Liciniano, será cada cual más sabio según fuere más alto y desarrollado de miembros, y vemos que sucede lo contrario, porque la cantidad del alma no se mide por la del cuerpo. Si el alma es de la magnitud del cuerpo, ¿cómo, siendo tan pequeña, encierra tan grandes ideas? ¿Cómo podemos contener en la mente las imágenes de ciudades, de montes, de ríos, de todas las cosas creadas del cielo y de la tierra? ¿Qué espacio hay bastante grande para el alma cuando ella abarca y compendia tantos espacios? Pero como no es cuerpo, contiene de un modo no local, in localiter, todos los lugares. Si un vaso está contenido en otro vaso, el menor será el de dentro, el mayor el de fuera. ¿Cómo pues el alma que tantas grandezas encierra ha de ser menor que el cuerpo? Por eso afirmamos que el alma tiene alguna cualidad, pero no cantidad, y Dios ni cantidad ni cualidad. Como el alma no es igual a Dios, tiene cualidad. Como no es cuerpo, carece de cantidad, y creemos con la Santa Fe Católica que Dios, ser incorpóreo, hizo unas cosas incorpóreas y otras materiales, y sujetó lo irracional a lo racional, lo no inteligente a lo inteligente, lo injusto a lo justo, lo malo a lo bueno, lo mortal a lo inmortal. Cierre de comillas. Puede presentarse en el siglo VI una página de psicología comparable a la que acabo de traducir fidelísimamente y a la letra. Tal era la doctrina antropológica profesada por los padres que autonomásticamente llamamos toledanos y de la Escuela de Sevilla. ¿Dónde estaban las fuentes de esas doctrinas? Liciniano y Severo las declaran. Primero en San Agustín, que había definido el
alma sustancia dotada de razón y dispuesta para gobernar el cuerpo. Segundo, y con más claridad, en el obispo Mamerto Claudiano, varón docto, que en su libro De Incorporalitate Anima asentó que el alma es la vida del cuerpo y que su ser sustancial es el raciocinio. Pero estos no eran más que gérmenes. La constitución de la doctrina se debe a Liciniano y a Severo, como se les debe esa demostración clara y perentoria de la unidad y subjetividad de las sensaciones y esa división admirable de los seres según las categorías de lugar y tiempo, de cualidad y cantidad, como se les debe finalmente la gran concepción espiritualista del alma continente y no contenida del cuerpo, especie de atmósfera racional en que el cuerpo vive y que dirige al cuerpo. Esa idea, conservada por los doctores españoles, pasa a los escolásticos de la Edad Media, y Santo Tomás vuelve a formularla, si bien con sujeción al criterio peripatético, según el cual el alma es la entelequia primera de un cuerpo físico que tiene la vida en potencia, o como dijo el doctor de Aquino, es el acto o la forma sustancial del cuerpo, idea en el fondo exacta, pero más expuesta a desacertadas interpretaciones que la de Liciniano, conforme casi a la de Platón en el primer Alcibíades. Pero conste que para Santo Tomás es un axioma la no localización del alma, como lo era para Liciniano, y que uno y otro consideran el espíritu como causa de todos los fenómenos y principio de la vida. El cartesianismo vino a romper esta armonía, dividiendo en dos el ser humano y extremando la oposición de materia y espíritu, que formaron ya dos reinos opuestos. Necesario fue excogitar sistemas para explicar sus relaciones, y surgieron las teorías que localizan el alma en el cerebro o en alguna de sus partes, con absoluto olvido y desconocimiento de las propiedades del espíritu. Como lógica consecuencia vino el materialismo, suprimido ese incómodo huésped que, con ser inmaterial, estaba sometido a las condiciones de la materia, y vino la que llaman filosofía positiva, afirmando la existencia de dos órdenes de fenómenos paralelos, pero sin reconocer ni negar la existencia de sustancias a qué referirlos. Y hoy es el día en que, para evitar las lógicas consecuencias de la denominada ciencia modesta, con ser la más orgullosa, a la vez que pobre y rastrera, que ha engendrado el pensamiento humano, hay que desandar el camino y retroceder a nuestro buen Liciniano y ver con él la sustancia anímica continente y no contenida, forma sustancial del cuerpo, el principio y base de todas nuestras modificaciones. ¿Cuándo nos convenceremos de que hay algo y aún mucho que estudiar en la ciencia española hasta de las épocas más oscuras? Mostróse el Liciniano en su réplica profundo escriturario, juntando y exponiendo los textos de los sagrados libros relativos al alma racional, y obtuvo en este, como en los demás puntos, señalada victoria sobre el ignoto patriarca de los materialistas españoles. Abjuran los visigodos el arrianismo, tercer concilio toledano, tentativas heterodoxas y reacción de Huiterico. Claramente se vio desde los primeros días del gobierno de Recaredo la mutación radical que iba a hacerse en las condiciones religiosas del pueblo visigodo. El catolicismo contaba ya innumerables prosélitos entre las gentes de palacio, como lo fue aquel embajador Aguilán, convertido en Francia por el turonense.
El mismo Recaredo debía de estar ya muy inclinado a la verdadera fe en vida de su padre, y si éste murió católico, como parece creíble, y de seguro con el amargo torcedor del suplicio de Hermenegildo, natural es que estas circunstancias viniesen en ayuda de las exhortaciones del catequista San Leandro para decidir el ánimo de Recaredo, iluminado al fin por los resplandores de la gracia. Antes de recibir el bautismo, que fue a los 10 meses de reinado, había asistido a largas controversias de obispos católicos con arrianos para que en ningún caso pudiera tacharse su conversión de violenta y precipitada. La abjuración del rey llevaba consigo la de todo su pueblo, y para darle mayor solemnidad convocóse el tercer concilio toledano en 589, era 627. A este sínodo nacional asistieron 63 obispos y 6 vicarios de las 5 provincias españolas: Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania y Galicia, y de la Narbonense. Presidió el venerable Mausona, emeritense, uno de los prelados que más habían influido en la resolución del monarca. Abrióse el concilio el día 4 de mayo, y Recaredo habló a los padres de esta manera, comillas: «No creo que ignoraréis, reverendísimos sacerdotes, que os he convocado para restablecer la disciplina eclesiástica. Y ya que en los últimos tiempos la herejía que amenazaba a la Iglesia católica no permitió celebrar sínodos, Dios, a quien plugo que apartásemos este tropiezo, nos avisa y amonesta para que reparemos los cánones y costumbres eclesiásticas. Sirvaos de júbilo y alegría ver que, por favor de Dios, vuelve con gloria nuestra la disciplina y sus antiguos términos. Pero antes os aconsejo y exhorto a que os preparéis con ayunos, vigilias y oraciones para que el orden canónico, precedido por el transcurso de los tiempos y puesto en olvido por nuestra edad, torne a manifestarse por merced divina a vuestros ojos». Cierre de comillas. Al oír hablar de tal suerte a un rey, antes hereje, prorrumpieron los padres en acciones de gracias a Dios y aclamaciones a Recaredo, y observando un ayuno de 3 días, tornaron a juntarse el 7 de mayo. Recaredo, después de hacer oración con los obispos, dirigióles nuevo razonamiento de este tenor, comillas: «No creemos que se oculta a vuestra santidad por cuánto tiempo ha dominado el error de los arrianos en España, y que no muchos días después de la muerte de nuestro padre nos hemos unido en la fe católica, de lo cual habréis recibido gran gozo. Y por esto, venerandos padres, os hemos congregado en sínodo para que deis gracias a Dios por las nuevas ovejas que entran en el redil de Cristo. Cuanto teníamos que deciros de la fe y esperanza que abrazamos, escrito está en el volumen que os presento. Sea leído delante de vosotros y examinado en juicio conciliar, para que brille en todo tiempo nuestra gloria, iluminada por el testimonio de la fe». Cierre de comillas. Leyó en alta voz un notario la profesión de fe en que Recaredo declaraba seguir la doctrina de los 4 concilios generales: niceno, constantinopolitano, efesino y calcedonense, y reprobar los errores de Arrio, Macedonio, Nestorio, Eutiques y demás jeresiarcas condenados hasta entonces por la Iglesia. Aprobáronla los padres con fervientes acciones de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se había dignado conceder a su Iglesia
paz y unión, haciendo de todo un solo rebaño y un pastor solo por medio del apostólico Recaredo, que maravillosamente glorificó a Dios en la tierra, y en pos del rey abjuró la reina Bada, y declararon los obispos y clérigos arrianos allí presentes que, comillas, siguiendo a su gloriosísimo monarca, anatematizaban de todo corazón la antigua herejía. El concilio pronunció las condenaciones siguientes. Todo el que persista en conservar la fe y comunión arriana o no la rechace de todo corazón, sea anatema. Todo el que negare que el Hijo de Dios y Señor nuestro Jesucristo es eterno y consustancial al Padre y engendrado de la paterna sustancia sin principio, sea anatema. Todo el que no creyere en el Espíritu Santo, negare que procede del Padre y del Hijo y es coeterno y consustancial al Hijo y al Padre, sea anatema. Todo el que no hace distinción de personas entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o por el contrario no reconoce unidad de sustancia en Dios, sea anatema. Quien aseverare que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores en grados de divinidad al Padre o que son criaturas, sea anatema. Quien diga que el Hijo de Dios ignora lo que sabe el Padre, sea anatema. Quien suponga principio en el Hijo o en el Espíritu Santo, sea anatema. Quien se atreva a proferir que el Hijo de Dios, según la divinidad, es visible o pasible, sea anatema. Quien no creyere que el Espíritu Santo es Dios verdadero y omnipotente como el Padre y el Hijo, sea anatema. Todo el que siguiere otra fe y comunión de la que tiene la Iglesia universal, y definieron los concilios niceno, constantinopolitano, efesiano y calcedonense, sea anatema. Todo el que separa y disgrega en honor, gloria o divinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea anatema. Todo el que no dijere gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sea anatema. Quien juzgue buena la sacrílega obra de rebautizar o la practique, sea anatema. El que no rechazare y condenare de todo corazón el conciliábulo de Rímine, sea anatema. Sean pues condenadas en el cielo y en la tierra todas las cosas que la Iglesia romana condena, y sean admitidas en la tierra y en el cielo todas las que ella admite, reinando nuestro Señor Jesucristo, a quien con el Padre y el Espíritu Santo sea dada honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cierre de comillas. Suscrita por todos la profesión de fe, los obispos conversos fueron admitidos a las posteriores deliberaciones del concilio, que versaron casi todas sobre cuestiones de disciplina. Aquí solo conviene hacer mérito del canon 2, que manda recitar el símbolo en la misa, del 5, que prohíbe a los clérigos arrianos convertidos la cohabitación con sus mujeres, del 9, a tenor del cual las iglesias arrianas y sus bienes debían aplicarse al obispo de cuya silla eran parroquias, y del 16, que encarga a sacerdotes, jueces y señores la total extirpación del culto idolátrico que había retoñado en gran parte de España y sobre todo en Galicia, o como otros leen, en la Galia narbonense. En el capítulo siguiente veremos lo que significa este retorno a la idolatría, y haré mérito de otros 2 cánones que se enlazan con este y le explican. 8 fueron los obispos arrianos que confirmaron la abjuración con Recaredo. Todos tienen nombres godos, ni un solo hispano-romano entre ellos. Llamábanse Uno, Murila, Ubiligísculo, Sumila, Gardingo, Becilla, Argibioto y Froiselo, y ocupaban las sedes de Barcelona,
Palencia, Valencia, Viseu, Tui, Lugo, Oporto y Tortosa. 5 de ellos eran intrusos, puesto que había obispos católicos en aquellas diócesis, y firman también en el concilio, el cual respetó los honores de todos, conversando por bien de paz su título a los arrianos hasta que vacasen nuevas iglesias. Confirmó Recaredo los decretos del concilio y cerróse éste con una homilía de San Leandro, trozo de elocuencia digno de San Juan Crisóstomo y correspondiente a la magnitud y gravedad del acontecimiento que celebraba. Comillas, la novedad misma de la presente fiesta, decía el metropolitano de Sevilla, indica que es la más solemne de todas. Nueva es la conversión de tantas gentes, y si en las demás festividades que la Iglesia celebra nos regocijamos por los bienes ya adquiridos, aquí por el tesoro inestimable que acabamos de recoger. Nuevos pueblos han nacido de repente para la Iglesia. Los que antes nos atribulaban con su dureza, ahora nos consuelan con su fe. Ocasión de nuestro gozo actual fue la calamidad pasada. Gemíamos cuando nos oprimían y afrentaban, pero aquellos, los que antes eran peso para nuestros hombros, se hayan trocado por su conversión en corona nuestra. Extiéndese la Iglesia Católica por todo el mundo, constitúyese por la sociedad de todas las gentes. A ella pueden aplicarse las palabras divinas. Multa file congregarebunt divitias, tu vero supergresa es universas. Alégrate y regocíjate, Iglesia de Dios, alégrate y levántate, formando un solo cuerpo con Cristo. Vístete de fortaleza, llénate de júbilo, porque tus tristezas se han convertido en gozo, y en paños de alegría tus hábitos de dolor. Con tus peligros medras, con la persecución creces, y es tu esposo tan clemente que nunca permite que seas depredada sin que te restituya con creces la presa y conquiste para ti tus propios enemigos. No llores, no te aflijas porque temporalmente se apartaron de ti algunos que hoy recobras con grande aumento. Ten esperanza y fe robusta, y verás cumplido lo que fue promesa. Sabiendo la Iglesia por los vaticinios de los profetas, por los oráculos evangélicos, por los documentos apostólicos, cuán dulce sea la caridad, cuán deleitable la unión, nada predica sino la concordia de las gentes, por nada suspiras sino por la unidad de los pueblos, nada siembras sino bienes de paz y caridad. Regocíjate pues en el Señor, porque has logrado tu deseo y produces los frutos que por tanto tiempo, entre gemido y oración, concebiste. Y después de hielos, de lluvias, de nieves, contemplas en dulce primavera los campos cubiertos de flores y pendientes de la vid los racimos. Lo que dijo el Señor: otras ovejas tengo que no son de este redil, y conviene que entren en él para que haya una grey sola y un solo pastor. Ya lo veis cumplido. ¿Cómo dudar que todo el mundo habrá de convertirse a Cristo y entrar en una sola iglesia? La caridad juntará a los que separó la discordia de lenguas. No habrá parte alguna del orbe ni gente bárbara a donde no llegue la luz de Cristo. Un solo corazón, un alma sola. De un hombre procedió todo el linaje humano para que pensase lo mismo y amase y siguiese la unidad. De esta iglesia vaticinaba el profeta diciendo: mi casa se llamará casa de oración para todas las gentes,
y será edificada en los postreros días la casa del Señor en la cumbre de los montes, y se levantará sobre los collados, y vendrá a ella muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. El monte es Cristo, la casa del Dios de Jacob es su iglesia. Allí se congregarán todos los pueblos, y por eso torna a decir Isaías: levántate, ilumina a Jerusalén, porque viene tu luz y la gloria del Señor ha brillado para ti. Y acudirán las gentes a tu lumbre, y los pueblos al resplandor de tu oriente. Dirige la vista en derredor y mira, todos estos están congregados y vinieron a ti, y los hijos de los peregrinos edificarán tus muros, y sus reyes te servirán de ministros. Cierre de comillas. Fuerza me es a cortar esta sublime efusión, este canto de triunfo de la Iglesia española, y más triste es aún para mí tener que agregar, en desaliñado estilo crítico, algunas reflexiones de esas que llaman de la filosofía de la historia sobre el maravilloso suceso de la conversión de los visigodos. ¿Qué palabras, y más las mías, no han de parecer débiles y pálidas después de las palabras de San Leandro, que por tan alta manera supo interpretar el espíritu universal humano y civilizador del cristianismo? Bajo el aspecto religioso no hay para qué encarecer la importancia de la abjuración de Recaredo. Cierto que los visigodos no eran españoles, que su herejía había penetrado poco o nada en la población indígena, pero al cabo, establecidos se hallaban en la península, eran un peligro para la fe católica, a lo menos como perseguidores, y una rémora para la unidad, esa unidad de creencias tan profundamente encomiada por San Leandro. Logróse esta unidad en el tercer concilio toledano, al tiempo que la gente hispano-romana estaba del todo concorde y extinguido ya casi el priscilianismo gallego. Solo faltaba la sumisión de aquellos invasores que, por dureza e impericia, habían abrazado una doctrina destructora del principio fundamental del catolicismo, la acción inmediata y continua de Dios en el mundo, la divinidad personal y viva, el Padre Creador, el Verbo encarnado. Con rebajar al nivel humano la figura de Cristo rompíase esta unión y enlace, y el mundo y Dios volvían a quedar aislados, y la creación y la redención eran obra de una criatura, de un demiurgo. Tan pobre doctrina debió vacilar en el ánimo de los mismos visigodos al encontrarse frente a frente con la hermosa regula fidei de la Iglesia española, y ésta triunfó porque Dios y la verdad estaban con ella, y victoria fue que nos aseguró por largos siglos hasta el desdichado en que vivimos, el 19, el inestimable tesoro de la unidad religiosa, no quebrantada por Elipando, ni por Ostégesis, ni por los secuaces del panteísmo oriental en el siglo XII, ni por los albigenses y valdenses, ni por Pedro de Osma, ni por el protestantismo del siglo XVI que puso en conmoción a Europa, ni por los alumbrados y molinonistas, ni por el jansenismo, ni por la impiedad de la centuria pasada, porque todas estas sectas y manifestaciones heréticas vinieron a estrellarse en el diamantino muro levantado por los concilios toledanos. Algunos, muy pocos españoles, pudieron extraviarse. La raza española no apostató nunca. Quiso Dios que por nuestro suelo apareciesen tarde o temprano todas las herejías, para que en ninguna manera pudiera atribuirse a aislamiento o intolerancia esa unidad preciosa sostenida con titánicos esfuerzos en todas edades contra el espíritu del error. Y hoy, por misericordia divina,
puede escribirse esta historia mostrando que todas las heterodoxias pasaron, pero que la verdad permanece, y a su lado está el mayor número de españoles, como los mismos adversarios confiesan. Y si pasaron los errores antiguos, así acontecerá con los de hoy, con los que hoy deslumbran, y volveremos a tener un solo corazón y una sola alma, y la unidad, que hoy no está muerta, sino oprimida, tornará a imponerse, traída por la unánime voluntad de un gran pueblo, ante el cual nada significaba la escasa grey de impíos e indiferentes. No era esa oposición negativa e impotente, incapaz de nada grande ni fecundo, propia de tiempos y caracteres degenerados, la que encontraron Liciniano, Fulgencio, Mausona y Leandro. Era la positiva contradicción de una raza joven y fanática, fuerte de voluntad, no maleada en cuerpo ni en espíritu, y esa raza tenía el poder exclusivo, el mando de los ejércitos, la administración de justicia, podía aplicar y aplicaba la ley del conquistador a los vencidos, y sin embargo triunfaron de ella, la convirtieron, la civilización, la españolizaron, en una palabra. ¿Y cómo se verificaron estos milagros? No por coacción ni fuerza de armas, puesto que la intentona de Hermenegildo fue aislada y quizá tan política como religiosa, sino con la caridad, con la persuasión, con la ciencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales del grande acto de Recaredo? Antes había en la península dos pueblos rivales, recelosos siempre el uno del otro, separados en religión, en costumbres, en lengua, condenados a ser el uno víctima y el otro verdugo, regidos por leyes especiales y contradictorias. Semejante estado de cosas se oponía de todo en todo al progreso de la cultura. Una de las razas debía ceder a la otra, y Recaredo tuvo valor para sacrificar, si sacrificio fue y no bautismo y regeneración, la suya, y él, monarca godo, cabeza de un imperio militar, vástago de Alarico, el que vertió sobre Roma la copa de las iras del Señor, vino a doblar la frente para levantarla con inmensa gloria ante aquellos obispos, nietos de los vencidos por las hordas visigodas, esclavos suyos, pero grandes por la luz del entendimiento y por el brío incontrastable de la fe. Apenas estuvieron unidos godos y españoles por el culto, comenzó rápidamente la fusión y paso tras paso olvidaron los primeros su habla teutónica para adoptar las dulces y sonoras modulaciones del habla latina. Y tras de Recaredo vino Recesvinto para abolir la ley de razas que prohibía los matrimonios mixtos, y hubo reyes bárbaros casados con romanas y reyes bárbaros que escribieron en la lengua de Virgilio. La organización del Estado, hasta entonces ruda, selvática y grosera, como de gente nacida y criada en los bosques, modificóse puesta en contacto con la admirable ordenación de los concilios. Así, insensiblemente, por el natural predominio de la ilustración sobre la rudeza, comenzaron éstos a entender en negocios civiles con uno u otro carácter, con una u otra forma. Los males del sistema electivo se aminoraron en lo posible. Disminuyóse la prepotencia militar. Fue cercado de presidios y defensas al par que de cortapisas que alejasen toda arbitrariedad el trono. Moderóse, porque extinguirlo fuera imposible, todo elemento de opresión y de desorden, y hasta se suavizó el rigor de las leyes penales. Por tal influjo, el fuero juzgo vino a exceder a todos los códigos bárbaros, y no fue bárbaro más que en parte, en lo que nuestros obispos no podían destruir, so pena de aniquilar la raza visigoda.
Dicen que los concilios usurparon atribuciones que no les concernían. ¿Quién sostendrá semejante absurdo? ¿De qué parte estaba el saber y de qué parte la ignorancia? ¿A quién había de ceder la Iglesia el cargo de educar y dirigir a sus nuevos hijos? ¿Acaso a los huitericos, chistasvintos o herbigios que escalaban el trono con el asesinato de su antecesor o con algún torpe ardid para privarle de la corona? Mucho hubieran adelantado la humanidad bajo tales príncipes. La tutela de los concilios vino no impuesta ni amañada, sino traída por ley providencial y solicitada por los mismos reyes visigodos. No todo el pueblo arriano consintió en la abjuración, por desgracia suya y de aquella monarquía. Hubo, aparte de algunos obispos intrusos, un elemento guerrero, hostil e intratable, que ni se ajustó a la civilización hispano-rumana por él no comprendida, ni oyó las enseñanzas de la Iglesia. Antes la persiguió siempre que pudo en conjuras o levantamientos contra los monarcas que ella amparaba. Esta oposición militar y herética, representada primero por Huiterico, aparece más o menos embozada en la usurpación de Chistasvinto, en la guerra de Hilderico y Paulo contra Bamba, y sobre todo en Huitiza y en sus hijos, o quienesquiera que fuesen los traidores que abrieron a los árabes las puertas del estrecho. Lograron, por cierto, su inicua venganza, mas para quedar anulados como nación en justo castigo de tanta perfidia. La raza que se levantó para recobrar palmo a palmo el suelo nativo era hispano-romana. Los buenos visigodos se habían mezclado del todo con ella. En cuanto a la estirpe de los nobles que vendieran su patria, Dios la hizo desaparecer en el océano de la historia. Tornemos a Recaredo, el cual había participado su conversión a San Gregorio el Magno, que ocupaba entonces la silla de San Pedro. A la carta del rey visigodo, acompañada como en ofrenda de un cáliz de oro y piedras preciosas, contestó el Papa en 591, remitiéndole varias reliquias y una discreta epístola para Recaredo honrosísima. Comillas. Apenas puedo explicar con palabras, decía, cuánto me consuelan tu vida y acciones. Nuevo milagro ha acontecido en nuestros días. Por obra tuya, todo el pueblo de los godos ha pasado de la herejía arriana a la verdad de la fe. Bien puedo exclamar con el profeta, esta mudanza procede de la diestra del Excelso. ¿Qué podré decir yo en el día del juicio, cuando me presente con las manos vacías, y tú conduciendo a una legión de fieles que por ti han entrado en la gracia de Jesucristo? Previénele después contra la vanagloria, le recomienda la pureza del alma y de cuerpo y la clemencia y buen gobierno con los súbditos. Recaredo siguió en buena correspondencia con el pontífice y envió más tarde 300 vestiduras de limosna para los pobres de San Pedro. Hizo quemar en Toledo los libros arrianos, acto que censuran mucho los librepensadores modernos. Por mi parte, no me siento muy tentado a llorar pérdidas quizá imaginarias. ¿Qué libros habían de tener los bárbaros visigodos? Algunos ejemplares de la Biblia ulfilana, monumento filológico de importancia, mas no para la civilización española. ¿No es más sensible para nosotros la falta de tantas obras de Justo, de Apringio, de Liciniano y otros doctores católicos y españoles de aquella fecha? Nadie los quemó y sin embargo se perdieron. Poco debían de ser los libros arrianos cuando tan de raíz desapareció hasta su memoria. Es más,
Ni un solo nombre de escritor visigodo conocemos anterior a Bulgarano o a Sisebuto. ¿Quién escribiría toda esa inmensa biblioteca devorada por las hogueras del fanatismo, como se dice? De las obras de los priscilianistas y de otros herejes tenemos, por el contrario, largas noticias. Hemos de medir el criterio de Recaredo, que tendía a dar unidad social a su pueblo, por el de un arqueólogo o paleógrafo descontentadizo de nuestros días. Fáltanos dar noticia de las tentativas arrianas durante el reinado del hijo de Leovigildo. En 587, Suna, obispo intruso de Mérida, como referimos en el capítulo anterior, conjuróse con Sega, Huiterico y otros nobles y gobernadores de ciudades de los que decíamos haber llevado a mal la conversión del rey y de su pueblo. Era el principal intento de los conjurados asesinar a Mausona y al duque Claudio, que tenía la gobernación de Mérida y era hispano-romano. Romanis parentibus progenitus, dice Paulo. Huiterico fue el encargado de dar el golpe a Mausona y a Claudio en el atrio de la iglesia de Mérida, pero por más esfuerzos que hizo no logró sacar de la vaina el acero, como si estuviese sujeto con férreos clavos, decían, y arrepentido de su crimen, echóse a los pies de Mausona y le descubrió toda la trama. Merced a esta revelación pudo evitarse un nuevo peligro. Suna y sus parciales determinaron acabar con Mausona, Claudio y demás católicos emeritenses, acometiéndolos al volver de una procesión que hacían en tiempo de Pascua desde la ciudad a la Basílica de Santa Eulalia, extramuros. Escondieron las espadas en carros de trigo y determinaron no dejar con vida hombres ni mujeres, viejos ni niños. Frustróse el ardid, y Claudio, avisado por Huiterico, cayó sobre los asesinos, prendiendo a muchos y pasando a cuchillo a los que resistieron. A Suna se le ofreció el perdón si se hacía católico, pero él, con tenacidad digna de mejor causa, juró morir en defensa de la religión aprendida desde sus primeros años. Los jueces de Recaredo no quisieron darle la aureola del martirio y le desterraron a Mauritania. Sega fue enviado a Galicia después de cortarle las manos. Huiterico quedó libre y Huacrila, que se había refugiado con su mujer e hijos en la Basílica de Santa Eulalia, fue adscrito como siervo a la misma iglesia, sentencia que revocó Mausona poniéndole en libertad y restituyéndole sus bienes, sin otra condición previa que la de correr un corto trecho, en señal de obediencia y vasallaje, delante del caballo del diácono redempto. Otros cómplices de Suna padecieron destierro y confiscación de haciendas. Por el mismo tiempo se levantaron en la Galia narbonense un obispo arriano llamado Ataloco y dos comites, Granista y Wildigerno. El ejército de Recaredo sofocó la rebelión y Ataloco, que odiaba de muerte a los católicos, murió en un arrebato de cólera. Nueva conjuración formaron en 588 contra Recaredo su madrastra Goswinda, verdugo de Ingunda, y el obispo Uldila. Entrambos fingíanse conversos y profanaban en secreto la hostia consagrada. Descubriólo el rey y desterró a Uldila. Goswinda murió al poco tiempo. Triunfaba Recaredo de todos sus enemigos interiores y exteriores. Su brazo en la guerra, el duque Claudio, destrozó en Carcasona a los francos, acaudillados por el rey Gontrán, infundiéndoles terror para largos días. El mismo éxito que las conspiraciones pasadas tuvo la del duque y cubiculario Argimundo, que fue mutilado de una mano
decalvado y paseado en un asno por las calles de Toledo en el año 589. La debilidad de Liuva, hijo y sucesor de Recaredo, estuvo a punto de comprometer la obra de su padre. A los 2 años del nuevo reinado, Huiterico, el sicario de Mérida, esta vez afortunado, le cortó la cabeza y la mano derecha. Vinieron en pos 6 años de reacción arriana, en que aquel príncipe acabó por hacerse odioso a sus súbditos godos y españoles que le dieron de puñaladas en un convite. No tenemos noticia más particular de estos sucesos. En el año de Cristo 610 subió al trono Gundemaro. Lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Suscríbanse, por favor. Gracias.